Gracias, Alex, por esa presentación generosa. La verdad es que es un privilegio, mis hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Tenemos un tesoro maravilloso que a veces no lo valoramos todo lo que tendríamos que valorarlo. Pero es un tesoro que transforma vidas, que transforma nuestra vida, que da esperanza al mundo, que nos abre la puerta de la salvación. Así es que, ojalá, mis hermanos, podamos valorar realmente el tesoro maravilloso que tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta noche una introducción a todo el santuario de Moisés, porque sabéis, el santuario de Moisés es la maqueta de otro santuario que está en el cielo. Pero si yo quiero entender qué es lo que Jesús está realizando en el santuario celestial, tendré que analizar qué es lo que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes en el santuario terrenal. Y automáticamente descubriré, paso por paso, todo lo que Cristo está realizando desde que ascendió al cielo, después de su resurrección, y se sentó en la mesa de los panes, que es el trono de Dios en el lugar santo. Y luego en 1844 pasó al lugar santísimo y el trono de Dios se desplazó al lugar santísimo. Tenemos que ver todo lo que significa eso, qué mensaje tiene para nosotros y qué o quién es el centro absoluto del santuario. Así es que Jesús contó una parábola, está en Mateo 13:44, y en Mateo 13:44 Jesús dijo que un hombre, todos la sabéis de memoria, es una parábola cortita, que un hombre en un campo encontró un tesoro. Y fue y vendió todo lo que tenía, y una vez hubo vendido todo lo que tenía, con eso compró el campo y disfrutó del tesoro. ¿Sabéis? Muchas veces pensamos que el tesoro es la palabra de Dios. Pero Elena de White dice que el campo donde estaba enterrado el tesoro es la palabra de Dios. Entonces, el tesoro que encontró aquel hombre enterrado en aquel campo, ¿quién es? ¿Cuál es el centro de toda la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? Es Cristo Jesús. Así es que Elena de White dice muy claramente que el tesoro era el Evangelio de Cristo, la buena noticia de que el Señor vino, nació, vivió perfectamente, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo para interceder por nosotros desde el cielo hasta su segunda venida. Así es que este era el tesoro. Y aquel hombre vendió todo lo que tenía. Vender todo lo que tenía significa vender toda la basura, o lo que yo creía que era un tesoro hasta ese momento, y resulta que cuando descubro el verdadero tesoro, descubro que eso no es ningún tesoro. La pregunta, mis hermanos, fijaros, en esa parábola es: ¿quién está dispuesto a comprar a ese hombre ese todo lo que tenía? Todo lo que tenía es su vida, sus vicios, sus pecados, sus costumbres malsanas. Todo eso lo vendió. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a comprar ese cubo de basura? Solo Cristo está dispuesto a comprar ese cubo de basura. Solo Cristo está dispuesto a comprar, mis hermanos, al precio de su propia vida, toda la basura que nosotros hemos acumulado en nuestra vida. Así es que aquel hombre pensaba que el tesoro era todo lo que tenía, su trabajo, sus coches, sus buenas casas, vicios. Y cuando descubrió el verdadero tesoro enterrado en aquel campo, que es la palabra de Dios, y descubrió a Jesús en su vida, entonces se dio cuenta que todo lo que tenía no valía nada. Y quiso deshacerse de todo eso para poder comprar el campo de la palabra de Dios y disfrutar de Cristo a partir de ese momento para siempre jamás. ¿Sabéis? ¿Pensáis que Dios dejó al ser humano o al hombre de la parábola que él encontrara el tesoro por casualidad, o lo hizo siguiendo algún plan? Porque no se nos dice cómo encontró el campo y cómo encontró el tesoro. Solo se nos dice que en un campo encontró un tesoro. No sabemos, pero Elena de White dice que el campo era la Biblia. Así es que aquel hombre, escarbando en la Biblia, encontró el tesoro de Jesús. Encontró a Jesús.
Pero ¿cómo llegó a aquel campo aquel hombre? ¿Cómo excavó adecuadamente y ordenadamente para encontrar todo el tesoro de Cristo? Porque, ¿sabéis? Cristo ha hecho una serie de cosas por nosotros y luego también, una vez nos salva, nos dice: ven y sígueme. Y compórtate como yo me comporto. Y te voy a dar el Espíritu Santo para que Él transforme tu vida. ¿Cómo encontró aquel hombre el campo y especialmente cómo encontró el tesoro? ¿Sabéis? Solamente hay dos maneras de encontrar un tesoro. Muchos tesoros se han encontrado por pura casualidad. De repente alguien iba ahí con un detector de metales y le suena oro, empieza a excavar y encuentra un tesoro, sin haberlo buscado ni nada. Pero ¿pensáis que Dios va a dejar todo el proyecto de la salvación para que lo encontremos por casualidad o no lo encontremos? Entonces la otra forma de encontrar un tesoro es siguiendo un plan. La pregunta entonces es: ¿cuál es el plan? Porque si el campo es la Biblia y el tesoro es Jesús, ¿cuál es el plan? Que me guía a toda la verdad, a todo lo que es Cristo como tesoro y todo lo que Cristo está realizando desde que vino a este mundo y murió hasta que vuelva por segunda vez. ¿Cómo no perderme nada? ¿Cómo? Porque, ¿sabéis? Hay iglesias que dicen: uy, he encontrado un tesoro, pero realmente lo que tienen es una parte del tesoro de Cristo, solo una parte. Pero como no tienen un plano, pues automáticamente creen que eso es todo el tesoro. Por eso tenemos 33.000 denominaciones cristianas, 33.000. ¿Sabéis por qué principalmente? Porque no siguen el plano. Y la Biblia funciona como la caja de un puzzle. Así es que todas las doctrinas bíblicas están esparcidas por toda la Biblia, pero ¿cómo no dejarme ninguna doctrina fundamental? ¿Cómo saber si la ley es fundamental o no es fundamental? ¿Cómo saber si la justificación por la fe es fundamental o no es fundamental? ¿Cómo saber si el bautismo o no el bautismo lo tengo que realizar? ¿Es importante la santificación o no tiene ninguna importancia? ¿Me puedo dejar algo en el camino al cielo por no tener un plano? Así es que Dios no nos dejó a oscuras. Dios nos dio un plano para que pudiéramos encontrar el campo, y no solo el campo, sino dentro de ese campo dónde estaba ubicado el tesoro. Fijaros que el Señor contesta todas nuestras preguntas en su palabra. En Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Así es que todo lo que el Señor ha hecho está revelado. No hay nada oculto, mis hermanos. Está revelado aquí. Solo tengo que escudriñar y buscar, escarbar. Pero si lo hago ordenadamente, entonces descubriré todo el tesoro. Y esto solo lo puedo hacer con un plan. Fijaros, ¿qué le reveló Dios a Moisés nada más llegar al Sinaí? ¿Qué le reveló Dios a Moisés? Lo saca de Egipto, llegan al Sinaí y siempre decimos que Dios le reveló la ley y le dio las tablas de la ley. Pero nos olvidamos que Dios le reveló dos cosas. Le dio la ley para que no volvieran a caer en la esclavitud de Egipto y pudieran caminar rectamente, pero a la vez, como sabía que fracasarían porque los seres humanos fallamos constantemente, porque nuestra mente no es perfecta. Y Dios no puede pedir la perfección a una mente imperfecta. Y hemos nacido imperfectos. Yo siempre digo que hemos nacido taraos. Mis hermanos, taraos. Taraos porque no podemos ser perfectos como Dios es perfecto, a menos que el poder de Dios trabaje en nosotros. Si el poder de Dios trabaja en nosotros, entonces creceremos en santificación. Pero antes se nos tiene que revestir ¿de qué? ¿De qué se nos tiene que revestir? De la perfección de Cristo, que es la única que vale para alcanzar el cielo. ¿Sabéis? Yo siempre digo que Cristo, a nosotros se nos pide para entrar en el cielo un sobresaliente en el examen de física cuántica. Pero es que soy un retrasado mental. Así es que ¿cómo podré sacar un sobresaliente? No es posible que saque un sobresaliente jamás. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Porque se me pide un sobresaliente para entrar. Lo que Cristo hace es que dice: mira, yo he sacado el sobresaliente
Y si tú caminas conmigo y me das la mano y no te sueltas de mí, yo te doy el sobresaliente desde ya. Desde ya, solo te pido que aprendas a mis pies, que me sigas todos los días, que estés ahí, pendiente de lo que yo te voy a decir y que me permitas transformar tu vida. Y yo te doy el sobresaliente todos los días. Lo tienes ya, tienes el acceso al cielo. Tú no podrías, pero yo te lo doy. Eso es la justificación por la fe, mis hermanos. Esa es la maravilla del Evangelio. No soy perfecto, pero Cristo me ha hecho perfecto. No alcanzaría la santificación y la perfección por mí mismo, pero gracias al Espíritu Santo, después de que Cristo me ha revestido de su perfección, puedo caminar diariamente buscando crecer en la santificación. Así es que Dios le revela dos cosas, le revela la ley y el plano del tabernáculo a Moisés. Fijaros lo que le dice en Éxodo 26, 30. Le dice, erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así es que lo que Moisés construyó en la tierra estaba construido en base a un modelo que había en el cielo. Luego, lo que Moisés construyó en la tierra era una maqueta reducidísima, pequeñísima y posiblemente un poquito deformada, porque el ser humano no puede hacer nada absolutamente perfecto, del templo del santuario celestial que él había visto en el cielo. Y Dios le dio las medidas, le dio todo lo que tenía que hacer para construir esa maqueta en el Sinaí. ¿Cómo recalca el apóstol Pablo en Hebreos 8:5? Él dice, todo el tabernáculo de Moisés era una figura y sombra de las cosas celestiales. Todo el tabernáculo, mis hermanos. No está diciendo los rituales, él dice todos los rituales más todo el tabernáculo era una figura y sombra, es decir, era un gran símbolo de todo el plan de la redención. Y ya sabemos quién es el centro del plan de la redención, es el tesoro que había en el campo. Así es que fijaros qué interesante. La Biblia, hemos dicho que es el campo, ¿sí? A Moisés Dios le entrega en el Sinaí un resumen de la Biblia y un resumen ¿de qué? Del tesoro. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos no son más que toda la Biblia, es decir, toda la Biblia es el desarrollo de cada uno de los mandamientos de Dios. Y finalmente, el santuario es cómo Cristo va a hacer posible que yo llegue de este mundo al lugar santísimo que es la Nueva Jerusalén. ¿Cómo voy a lograr llegar yo al cielo? Para eso está el plano. Y el plano me va a especificar exactamente qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que Cristo va a hacer por mí, todo hasta el último detalle. Así es que el tabernáculo se convierte en la Biblia, sería la caja del puzzle. Y dentro hay muchas piezas, imaginaros 5.000 piezas, 6.000 piezas. Decidme una cosa, ¿cómo puedo montar ese puzzle sin equivocarme? ¿Qué necesito mirar constantemente? La imagen que está ¿dónde? Encima de la caja hay una imagen del puzzle terminado. Eso es el tabernáculo. El tabernáculo es la imagen del puzzle terminado. El plan de salvación completo, desde el principio al final. Todas las piezas, yo puedo encontrar la doctrina de la inmortalidad, de la mortalidad del alma, la puedo encontrar en toda la Biblia, por todos los lados. Pero ¿cómo lo puedo ordenar? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Cómo puedo saber qué es lo que significa la santificación? ¿Por dónde comenzar la vida cristiana? ¿Qué es lo más importante? ¿Guardar los mandamientos de Dios o la justificación por la fe? ¿O son las dos cosas importantes? ¿Cómo puedo saber todo eso? Porque hay 33.000 denominaciones cristianas. Quiere decir que han montado el puzzle como han podido y tienen trozos del puzzle, pero no tienen el puzzle completo. ¿Sabéis por qué? Porque no miran la imagen del santuario, que es lo que está en la tapa de la caja, al principio. ¿Quién empieza a escribir la Biblia, mis hermanos? Moisés. Y Dios le da las dos cosas fundamentales para desarrollar todo. Y es un resumen de la palabra de Dios, del campo de aquel hombre que encuentra, un resumen de los 10 mandamientos, pero luego le da un resumen fascinante del tesoro, para que pueda encontrar todo el tesoro que Cristo ha provisto para mí en toda esta caja, en todo este puzzle, que yo lo pueda encontrar sin dejarme ni una pieza,
sin ponerla exactamente en su sitio. Así es que es muy interesante. El tabernáculo se convierte en una especie de ordenador que ordena las doctrinas en el orden correcto para que yo no me deje ninguna y vaya desde este mundo hasta el cielo a través de Cristo. La imagen, el plan. Eso es lo que es el tabernáculo. Ellen de White dice en Cristo en su santuario, página 36, ella dice, fijaros qué interesante, hoy en día nuestra Iglesia cree que el santuario, no todos, pero la mayoría de la teología de nuestra Iglesia cree que el santuario en sí no hay que estudiarlo mucho. Sus símbolos no importan nada. Vais a ver en esta semana que me estoy perdiendo de todo, a la luz de la Biblia, porque el plano del tesoro yo lo tengo que interpretar a la luz del campo. El tesoro me pintará una montaña, me pintará una calavera, me pintará un árbol de 3 palos, y yo tengo que mirar en la Biblia dónde está el árbol de 3 palos, dónde está la calavera, dónde está... Tengo que ir buscando en el campo lo que el plano me está señalando, para no dejarme nada, y así voy a ir descubriendo paso a paso todo el tesoro. Pero nuestra Iglesia, mis hermanos, en parte cree que los rituales sí transmiten la labor de Cristo, pero no el santuario. Así es que toda la simbología estática que se denomina, la dinámica sería los rituales y la estática sería el propio santuario, creen que no es importante. Yo os voy a mostrar esta semana que tanto los rituales, si los juntamos con el santuario y dónde se hacían, entonces tenemos la luz total y plena. Así es que ella dice, no solo el santuario mismo, está diciendo el edificio, sino también el ministerio de los sacerdotes, es decir, todos los rituales que realizaban los sacerdotes en ese edificio, debían servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Y ella sigue diciendo, todo el sistema de los tipos y símbolos, fijaros qué interesante, era una profecía resumida del Evangelio. Así es que no me he inventado yo lo de que el santuario es una profecía resumida o un resumen del Evangelio. Los 10 mandamientos eran un resumen del campo, pero el santuario es un resumen profético del Evangelio. Porque veréis cómo el santuario funciona como un esquema profético, además. O sea que, fijaros qué interesante, si ella dice que todo el sistema de símbolos y tipos de todo el santuario era una profecía resumida del Evangelio, ¿qué tipo de normativas teológicas yo tendría que aplicar para estudiar el santuario? ¿Cuáles tendría que aplicar? Las de una profecía. Tendría que estudiar el santuario como estudio Daniel, o como estudio Apocalipsis. ¿Y qué hago yo para descubrir qué es cada símbolo de Daniel o de Apocalipsis? ¿Qué hago? Me voy a la Biblia y busco qué es ese símbolo en la Biblia. Así es que cuando el santuario me presente toda su profecía resumida en símbolos, yo tendré que coger cada símbolo y mirar en toda la Biblia qué es eso. Yo no lo voy a interpretar, lo va a interpretar la Biblia. Y sabéis, la Biblia es muy interesante porque se interpreta a sí misma. Esa es la norma básica de toda interpretación. Así es que si la Biblia se interpreta a sí misma, yo solo tengo que escudriñar en la palabra de Dios, y hoy en día tenemos potentes ordenadores con sistemas para buscar textos bíblicos que en un instante tú dices, oye, quiero que me busques la palabra oro en toda la Biblia. E instantáneamente te salen los cientos de textos donde aparece el oro. Solo tienes que ir leyendo texto tras texto y pronto te darás cuenta que en algunos textos el oro es literal. Está diciendo, pues, Salomón construyó su palacio con escudos de oro. Bueno, pues esos escudos de oro son literales, no tiene nada que yo pueda sacar ahí, aparentemente. Pero cuidado, si la Biblia me dice, porque quiero purificar vuestro carácter como el oro afinado en fuego, entonces fijaros, lo que me está diciendo ese texto es que mi carácter o el oro es símbolo del carácter. Y cuidado, lo va a ser en toda la Biblia. Y si miro el espíritu de profecía, resulta que Elena de White se mueve por inspiración en la misma simbología que la Biblia. Así es que Elena de White te seguirá diciendo que el oro es el carácter perfecto de Dios. Y veréis cómo los muebles que hay dentro del lugar santo son de oro.
Quiere decir que Dios espera que su pueblo tenga un carácter afinado, en fuego, y finalmente su carácter se parezca al suyo. Así es que todo eso lo iremos viendo. Pero es muy interesante. Elena de White dice que todo el tabernáculo es una profecía resumida del Evangelio. Así es que, ¿cómo tendríamos que estudiar el santuario si es tan importante, mis hermanos? ¿Cómo tendríamos que estudiarlo? Mirad lo que dice Elena de White en Cristo en su santuario, página 12. El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. El fundamento, mis hermanos. ¿Por qué es el fundamento? ¿Por qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo. Así es que ya lo dice claramente. Si es una profecía resumida del Evangelio, y el Evangelio solo es la buena noticia de que Cristo ha venido, ha sido perfecto, ha ganado la batalla del pecado en nuestro mundo, siendo a la vez hombre y a la vez Dios, ha muerto por nosotros, ha pagado el precio de nuestra culpa y ha ascendido al cielo perfecto, se ha aceptado su sacrificio y ahora está intercediendo para que nosotros podamos entrar muy pronto a las mansiones celestiales. Pues lo que me está diciendo claramente es que el santuario realmente es Cristo en acción, Cristo actuando en nuestra vida, en el mundo, en el plan de salvación. Así es que el tabernáculo, mis hermanos, es un plano tridimensional, muy importante esto, un plano tridimensional que resume por medio de tipos y símbolos la historia de la redención. Es el plano que me guía sin perderme ni cometer errores hacia Jesús el tesoro por el campo de las Escrituras. Ya está. ¿Por qué tenemos tantas iglesias cristianas? Porque no siguen el plano del tesoro. Y por casualidad encuentran allí en el Nuevo Testamento un poquito de las doctrinas de Cristo y dicen, este es el tesoro, ya lo tengo. Y los mandamientos de Dios y la santificación y la mortalidad del alma y toda esa transformación que el Señor quiere a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, todo eso, ¿dónde se queda? No, eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque no estás siguiendo el plano que te estaría llevando a toda la Biblia para que descubrieras qué es lo que el Señor espera de ti en tu transformación. Por lo tanto, mirad lo que dice la Biblia en un texto fascinante sobre el plano del santuario. Mirad lo que dice. Se le mostró a Ezequiel. Ezequiel se le mostró uno de los santuarios más impresionantes que se han construido nunca. Sabéis que ha habido varios santuarios que han ido aumentando en complejidad. Cada uno de esos santuarios no, a ver si lo sé decir, no anula al anterior, sino que lo que hace es que le suma información. Mis hermanos, si tenemos problemas para entender el de Moisés, que era el más sencillo de todos, imaginaros si tuviéramos que entender el último que Dios le presentó a Ezequiel, con medidas, pero una complejidad que todavía hoy los intérpretes andan detrás a ver cómo estaba montado aquel templo. Pero fijaros lo que le dijo Dios a Ezequiel. Y tú, hombre, cuenta a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus pecados, y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, fijaros lo que dice, explícales la forma del templo, lo que hay en él, las salidas y entradas, en fin, todo el plano, lo mismo que las leyes que deben cumplir. Así es que Dios le dice, analízales el plano, desmenúzales el plano, las medidas, todo, desmenúzaselo, y también las leyes, que eran los rituales. Así es que el plano es muy importante y las leyes o los rituales son muy importantes. ¿Para qué? Dice, para que entiendan su pecado. Y mis hermanos, ¿cómo puedo yo entender mi pecado a través de un plano? ¿O será que cada elemento de ese plano, si busco en toda la Biblia y empiezo a organizar el puzzle, me va a salir el plan de salvación, lo que Cristo ha hecho por mí, lo que espera de mí? Esto es. Ni siquiera nos hemos metido todavía con los planos de Ezequiel y nos está costando entender los planos del santuario de Moisés. Pero porque no seguimos un método sistemático en el que cada símbolo yo lo estudio en toda la Biblia.
Y la acepción de ese símbolo en toda la Biblia, sabéis, no se contradice con otros lugares de la Biblia. Puede que el contexto inmediato del texto me dé una interpretación particular en algún lugar de la Biblia. Pero realmente los símbolos, igual que los textos no se oponen entre ellos en toda la Biblia, las imágenes tampoco. Así es que, ¿sabéis? Estamos acostumbrados a estudiar la Biblia como si fuera una película en la que le hemos apagado la imagen y solo escuchamos el sonido. Y nos quedamos con el sonido, nada más. Pero decirme una cosa, ¿se puede entender bien todo lo que Dios espera en una película que no tiene imagen y que solo escuchamos el sonido? ¿Quién tiene más información en una película, la imagen o el sonido? ¿Quién tiene más? La imagen, mis hermanos, la imagen tiene muchísima más información. El sonido lo que hace es ayudarme a entender la imagen. Así es que así tengo que estudiar la Biblia. Y si me dejo la imagen y no le doy importancia, entonces me estoy perdiendo un mensaje fascinante de parte de Dios. Lo triste es que nuestra historia y la teología de la Iglesia cristiana muestra cómo huyó de la imagen, huyó de las imágenes y de la simbología, debido a lo que la Iglesia católica hizo durante la Edad Media, que hizo lo que se llamó el sistema alegórico de interpretación, en el que el autor interpretaba las imágenes. No era la Biblia la que interpretaba las imágenes, eran los autores católicos, y cuando veían la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas decían: ¡wow! ¡La Virgen María! Pero no buscaban en ningún lugar de la Biblia para saber por qué esa mujer, quién es la mujer y por qué estaba vestida del sol, la luna y las estrellas. Claramente, cuando tú analizas el símbolo de la mujer en toda la Biblia, se te muestra que es el pueblo de Dios. ¿Y por qué está vestida del sol, la luna y las estrellas? Porque hay un texto por ahí que José soñó, Su padre se llamaba Israel, ¿sí? ¿Y qué le dijo Israel a José cuando él dijo: oye, he visto el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante mí, que era la 12ª estrella? Y le dice el padre: ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres decirnos? ¿Que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Pero es que era Israel y sus hermanos eran las 12 tribus de Israel. Así es que si la mujer es el pueblo de Dios y está vestida del sol, la luna y las estrellas, ¿qué mujer me está representando ahí? Me está representando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y estaba con dolores de parto a punto de dar a luz y el dragón se situó delante. Así es que es el mundo judío en el momento que está a punto de recibir la visita en Belén de Jesús. Eso es lo que me está mostrando esa mujer. No tiene nada que ver con la Virgen María. Nada que ver. Porque luego dice que a esa mujer se le dieron las alas de la gran águila y huyó al desierto. Bueno, la Virgen María no huyó al desierto. Y ya me habla durante 1260 años que huyó al desierto. Y la tierra dice que se tragó el río que el dragón había lanzado. Toda esa simbología, mis hermanos, tengo que buscarla en toda la Biblia. Tengo que saber por qué se me está contando esa historia. Porque es una película. Y esa película tengo que entenderla en las imágenes. Si no entiendo en las imágenes, me estoy perdiendo todo lo que dice Apocalipsis, todo lo que dice el santuario. Por lo tanto, fijaros lo que le dice Dios. Oye, el plano es importante, enséñale al pueblo el plano, sus medidas, sus entradas, todo al detalle. Enséñaselo. Y cuando lo entiendan, entonces dice: se avergonzarán de sus pecados. Bueno, yo solo me avergüenzo de mis pecados, mis hermanos, cuando veo la perfección de Jesús, lo que Él ha hecho por mí y lo piltrafilla que soy. Y lo veo siempre que miro a Jesús. Me doy cuenta cuánto me falta todavía. Así es que quiere decir que el plano del santuario me muestra a Jesús, me muestra el plan de salvación. Y por eso me avergüenzo de mis pecados cuando entiendo en símbolos todo lo que Cristo me está queriendo explicar en esa película fascinante de tipos y símbolos del santuario. Por eso dice: escríbeles también todas las leyes para que puedan cumplirlas. Así es que tenemos las imágenes y tenemos el texto, y tenemos que buscar que el Señor nos vaya mostrando poco a poco todos los detalles. Sabéis, en esta serie que durará pues estos días, vamos a intentar mostrar en cada mueble. Yo solo os voy a mostrar la puntita del iceberg del santuario de Moisés. La puntita. Pero podríamos entrar en por qué Dios puso telas de lino blanco para revestir a los sacerdotes, y qué entendía el mundo judío por la trama y la urdimbre, y por qué el apóstol Pablo habla en sus textos de la trama y la urdimbre, y Elena de White también. Así es que podríamos ir hasta detalles fascinantes
que me están hablando todo el rato de Cristo y del plan de salvación. Solo tengo que acoplarlos en toda la Biblia y descubrir el mensaje que el Señor quiere darme. Vamos a ver el tabernáculo que Moisés construyó según el modelo que Dios le mostró en el monte. Aquí tenéis una visión general de ese tabernáculo. Veis que tenía un atrio grande, todo revestido de telas de lino blanco, la puerta que estaba en la parte por donde salía el sol, es decir, al este, ¿de acuerdo? Pues era de varios colores. Esta también era de varios colores. Veremos las puertas, qué significan. Y la que hay dentro del lugar santísimo tenía los mismos colores. Lo curioso es que todas las puertas tenían los mismos colores. Solo que la puerta que separaba el lugar santo del lugar santísimo, además, estaba bordada con oro. Y dice Elena de White que había querubines bordados con hilos de oro. ¿Por qué? Porque están señalando el lugar santísimo, el lugar donde está el trono de Dios, el lugar donde Cristo va a entrar en 1844 o entró en 1844. Así es que vamos a ver todo lo que eso significa para nosotros y el plan de salvación. Fijaros, si nosotros miramos el tabernáculo desde arriba, descubriremos que tiene este gran atrio. Podríamos entrar en las columnas, cuántas columnas hay, por qué ese número de columnas, por qué tienen bases de bronce y arriba casquetes pequeños o capiteles de plata, y un cordón de plata las unía a todas. ¿Y por qué el número de columnas? Si sabemos que las columnas representan hombres, mis hermanos, entonces tendré que buscar en la Biblia por qué había ese número de columnas. Fijaros, y todas las columnas me llevaban a la puerta. Es decir, yo no podía entrar por ningún lugar de por aquí. Todas las columnas que estaban aquí estaban así, aguantando una tela, impidiendo que nadie entrara, pero estaban dando un mensaje. Si esas columnas son hombres, aguantaban una superficie, cada columna de 5 por 5, de lino blanco. Pero cuando yo me voy a Apocalipsis, el lino blanco dice que es la justicia perfecta de Cristo que se le ha dado a vestir a la Iglesia. Y cuando analizo las genealogías que vienen desde Adán hasta Jesús, resulta que tengo el mismo número de columnas, mis hermanos, que me llevan a la puerta, aquí, a la puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Así es que todos los patriarcas, desde Adán hasta José, el padre de Jesús, todos señalaron el mismo mensaje. Cristo, por su gracia, me ha justificado, me ha revestido de su perfección y soy salvo. Y yo le podría preguntar a esa columna, ¿y cuál es la base? Fijaros que cada columna tenía una basa de bronce. Las basas de bronce, este altar medía 5 codos por 5 codos por 3 de altura. Así es que era una superficie de 5 por 5, la misma superficie de lino blanco que sostenía cada columna. Y tú dices, ¿y por qué? Porque el número 5 en toda la Biblia, mis hermanos, es la gracia. Es decir, por pura gracia, Cristo nos ha revestido de su perfección. ¿Y dónde hizo esto? Lo hizo en la cruz. Por eso esas columnas tienen su fundamento. Todas es un fundamento de bronce. El bronce, en toda la Biblia, significa juicio a muerte contra el pecado. ¿Qué pasó en el altar de bronce, mis hermanos? ¿Qué pasó? ¿Quién murió en el altar de bronce? El Cordero de Dios. ¿Y por qué murió? Murió porque en ese momento dijo Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora este mundo y Satanás van a ser juzgados. Así es que hubo un juicio allí en el año 31. Y Dios bajó como Abraham el cuchillo sobre el mundo, un mundo pecador e imperfecto. ¿Quién se puso en medio? ¿Quién recibió el cuchillo? Lo recibió Cristo. Cristo recibió el cuchillo. Así es que nuestra fe se fundamenta en el sacrificio de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo no voy a predicar nada más que a Cristo y este crucificado. Por eso cuando la Iglesia entra aquí al lugar santo, todas las basas de aquí son de bronce, pero las basas de aquí son de plata. Y veremos por qué esto el domingo.
Y es muy interesante, o sea, un detalle como las basas de bronce aquí, de plata aquí, no es porque Dios quiera ornamentar el santuario, como dicen algunos autores, mis hermanos. Hay un mensaje espiritual espectacular. Si yo entiendo que las columnas son hombres. Así es que ¿por qué había 5 columnas en la puerta del lugar santo y por qué había 4 columnas en la puerta del lugar santísimo y sus basas cambiaban? Unas eran de bronce y otras eran de plata. Esa es la base de la gran doctrina de los 144.000, que veremos el domingo. Veremos si los 144.000 están en el santuario o no están en el santuario. Juan los cita porque están en el santuario, porque Juan se mueve dentro de la tienda en todo el Apocalipsis. Así es que él va tomando cosas, símbolos que están en el santuario. ¿De dónde saca ese número? 12 tribus por 12.000. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde saca el número 144.000? Estaba dentro del tabernáculo. Y veremos en Apocalipsis cómo se me está guiando a eso, para que yo pueda entender qué es la plata. Pero bueno, os puedo adelantar que la plata en toda la Biblia es la sangre de Jesús vertida por nosotros. ¿Sí? Así es que, ¿qué tenían en su cabeza esas columnas, todas ellas, todas las que rodeaban el atrio? ¿Qué tenían? Un casco de plata. Y cuando yo me voy al apóstol Pablo, cuando me habla de la armadura del cristiano, ¿qué dice que es el casco, mis hermanos? ¿Qué es el casco? Él dice el yelmo de la salvación. Así es que, ¿qué tenían muy claro en sus mentes todos esos patriarcas que vivieron desde Adán hasta José, el padre de Jesús, y que mostraban con sus vidas la justificación de Cristo? ¿Qué tenían muy claro? ¿Qué tenían muy claro? Que por pura gracia la salvación era por fe en Cristo, y ellos tenían muy claro que Cristo había muerto por ellos en la cruz, o moriría por ellos en la cruz, y que gracias a eso ellos podrían obtener salvación. Y eso los unía a todos con un cordón de plata, es decir, todos estaban unidos con la misma creencia, desde Adán hasta José, y luego hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, todos esos detalles yo tengo que analizarlos y tengo que mirarlos, porque si no me voy a perder. Mis hermanos, me voy a perder mucha verdad. No me voy a perder, sino que me voy a perder mucha verdad. El atrio representaba la tienda, representaba la tierra. Primero estaba el altar de bronce donde moría el cordero, y una vez el cordero moría, y una vez los sacerdotes que se lavaban aquí completamente y entraban al ministerio sacerdotal eran lavados y eran revestidos de lino blanco, entonces podían entrar aquí. Pero Dios les dice, oye, pero si no os laváis las manos y los pies aquí todos los días, moriréis. No, Señor, pero si ya estoy bautizado, estoy revestido de tu perfecta justicia, lino blanco. Soy un sacerdote tuyo, ¿cómo me estás diciendo que voy a morir? Recordad lo que Cristo le dice a Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Así es que Cristo lo único que hizo fue reinstituir esto. Reinstituyó el lavacro. Esto me habla de justificación, lo veremos esta semana clarísimamente, y esto me habla de santificación. Y una vez he sido justificado y el Espíritu Santo ha entrado en mí a través del bautismo, entonces puedo entrar a formar parte de la Iglesia. ¿Y dónde considera Dios que está su Iglesia? ¿En la tierra o en el cielo? Porque, ¿sabéis? Toda la tienda es símbolo del cielo. ¿Con qué nos representa Dios constantemente en toda la Biblia? ¿Qué le dijo a Abraham? Oye, sal de tu tienda y cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Pero es que si nos vamos a Apocalipsis está lleno de estrellas. Así es que Dios considera que su pueblo no está en este mundo, ya está en el cielo. Está caminando muy alto por encima del mundo. Por eso es muy extraño, mis hermanos, que a veces decimos que somos ciudadanos del cielo, pero nos atraen tanto las cosas de este mundo. A veces decimos que somos hijos de Dios, pero no somos capaces de perdonar ni de amar a nuestros semejantes. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el mundo o estamos muy por encima del mundo? Porque Elena de White tuvo una visión que dice que la Iglesia Adventista la vio muy por encima del mundo, caminando hacia, al final allí en el cielo se veía la Nueva Jerusalén y Cristo iba adelante marcándoles el camino. Ese camino es el santuario. Pero dice que muchos abandonaban, muchos se desanimaban y pronto dejaban de mirar a Cristo
y dice que caían de nuevo al oscuro mundo. Así es que el camino que se me marca aquí, desde la puerta esa hasta esta puerta, que es la Nueva Jerusalén, ese es el camino estrecho que dijo Jesús. Ya lo veréis, lo vamos a mostrar. Ese es el camino estrecho. Y la puerta estrecha, ¿sabéis dónde está? Está aquí. Porque la puerta ancha es esta. Esta es la puerta ancha. Y veréis cómo es la puerta ancha. Pero esta es la estrecha. Y esta también es la estrecha. Así es que yo tengo que lograr entrar por esta puerta estrecha y plantarme aquí, en el altar de incienso. Por eso Apocalipsis me dice que todos los que habían muerto por el testimonio de Jesús, ¿dónde están, mis hermanos? ¿Dónde están? Al pie del altar de incienso. Y están clamando por el juicio de 1844 y dice, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas? Están pidiéndole a Jesús que por favor entre ya al lugar santísimo y juzgue todo lo que se está haciendo. Y Jesús le dice, esperad un poco todavía, porque todavía van a ser añadidos a vosotros más. Así es que todo el mensaje está ahí en el tabernáculo, todo está ahí. La tierra, Cristo hizo toda su misión, la hizo aquí, cumplió todo lo que marcaba esto y lo que marcaba esto, y a partir de ahí ascendió al cielo y se sentó aquí. Y delante de la mesa de los panes, ¿qué hay? Ahí tenéis la mesa y delante está el candelabro. Y aquí, pegado a las cortinas del lugar santísimo, está el altar de incienso. Así es que el lugar más cercano a la puerta del cielo, a la puerta de la Nueva Jerusalén, ¿cuál es en todo el tabernáculo? ¿Cuál es? Es este lugar, que está justo enfrente del arca de la alianza. ¿Qué lo separa? Un velo. Quiere decir que nosotros no vemos lo que Cristo está haciendo aquí, pero podemos entender lo que está haciendo gracias a la tipología del santuario terrenal. ¿Entendéis? Fijaros que la iglesia de Cristo está aquí. Y Cristo se sentó desde el año 31 hasta 1844 en este trono de aquí. Y delante de él estaba la iglesia. Por eso Apocalipsis me dice, escribe a las 7 iglesias. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y veremos la lámpara que es, y veremos todo eso, lo vamos a ir analizando. Solo el sumo sacerdote, muy importante esto, solo el sumo sacerdote era el único autorizado para encender cada día, mañana temprano y noche, las lámparas. Y poner incienso en el altar de incienso, solo el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote, mis hermanos? ¿Quién es? Es Cristo. Es un tipo de Cristo, porque los sacerdotes son tipo nuestro, pero el sumo sacerdote es tipo de Cristo. Así es que, no sé si quieres que cambiemos eso. Muy bien, teniendo claro entonces que el atrio es la tierra y la tienda es el cielo, y todo lo que se hace en el atrio es lo que Cristo hizo en la tierra, y todo lo que se hace en la tienda es lo que Cristo está realizando desde el año 31 en el cielo, pues, ¿sabéis? El atrio funciona como la embajada del cielo en este mundo, donde podemos encontrar refugio de Satanás que viene persiguiéndonos. No os preocupéis que no nos va a pasar como a Khashoggi, ¿verdad? No nos va a pasar esto. Cuando entremos en esta embajada y entramos aquí, automáticamente estamos protegidísimos. ¿Quién nos protege? Bueno, hubo un personaje bíblico que huía de su hermano, huía, porque su hermano quería matarle. Así es que aquel hombre en medio de la oscuridad huía, finalmente ya agotado completamente, se deja caer en un sitio que no ve nada, solo encuentra una piedra, la pone allí como su almohada y allí se duerme. Y cuando se duerme, ¿qué soñó? ¿Qué soñó? Soñó que la base de una escalera enorme los pies de la escalera estaban donde él dormía y la cabecera de la escalera estaba en el trono de Dios en el cielo. Y cuando él se despertó, ¿qué dijo? ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así es que esto es lo que soñó Jacob. ¿Qué le mostró Dios a Jacob? No importa lo que hayas hecho,
no importa que te consideres un miserable, no importa que te quieras morir, no importa que tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te perdono, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, sobre todo porque has venido a buscar refugio en la embajada del cielo. Sin él saberlo, se había metido en la embajada del cielo en la tierra. Él lo dice, a partir de aquí, se construyó aquí, en este lugar. Más adelante, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra, se construyó ahí se situó el tabernáculo durante bastante tiempo. Así es que todo para que se cumpliera la tipología. ¿Cuál era la escalera? Pues mis hermanos, la escalera que vio Jacob estaba su base puesta en la puerta del cielo. Aquí está la puerta del cielo. Y la puerta del cielo está muy cerca de la cruz. Así es que la única forma de entrar al cielo es reconociendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por fe. Y a partir de aquí comienzo a ascender, y ascender, y ascender, y ascender, hasta que un día en la segunda venida entraremos aquí y nos sentaremos en el trono de Dios. Con Él nos sentaremos, en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, esa escalera que vio Jacob era un prototipo muy rudimentario ¿de qué? Del tabernáculo. Lo que Dios quería mostrarle a Jacob es que el tabernáculo funciona como un camino hacia el trono de Dios, como una escalera ascendente hacia el trono de Dios. Y sabéis, dice Jesús en su primer mensaje, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Fijaros, está diciendo que la escalera de Jacob es Él. Yo soy la escalera de Jacob. El tipo es la escalera, pero el antitipo soy yo. Y esos ángeles que veíais bajar, solo pueden bajar y unir el cielo con la tierra y proteger al ser humano porque yo muero por vosotros y estoy dispuesto a pagar el precio de la culpa y del pecado, sin lo cual no habría relación ninguna entre el cielo y la tierra. Así es que Cristo es la escalera que une el cielo con la tierra. Por eso dice Jesús, a partir de ahora yo ya estoy aquí, he iniciado mi ministerio en la tierra, ahora vais a ver cómo los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Por eso también se nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Solo un mediador, no múltiples mediadores como dice la Iglesia Católica Romana, solo uno. Y solo puede ser aquel que es Dios y a la vez hombre. Con una mano da la mano a la mesa de los panes y con la otra mano la extiende al candelabro. Además, Apocalipsis me dice hasta qué mano está dando al trono de Dios y qué mano está tendiendo a la iglesia. Y si Cristo se sienta a la diestra de Dios, ¿sí? Cuando yo me siento a la diestra de alguien, ¿qué mano está o qué brazo está pegado al que estoy sentado a la diestra? ¿Está? ¿Cuál? Entonces, ¿cuál? Muy bien. Así es que el brazo izquierdo, me dice Apocalipsis, es el que Cristo tiene en la mesa, desde el cual recibe el aceite, el pan, la palabra de Dios, y todo eso se lo pone allí, se lo da a la mano derecha, y con la mano derecha, porque ¿qué dice que tiene en su mano derecha? Dice Cristo. ¿Qué tiene en su mano derecha, según Apocalipsis? ¿Qué dice que tiene? Dice, yo tengo las 7 estrellas de las 7 iglesias en mi mano derecha. Así es que está diciendo, fijaros, lo que está haciendo únicamente es mostrarnos una imagen de lo que es el santuario. Me está diciendo todo. Podríamos encontrar cada una de las partes de Cristo, lo vamos a ver un poquito, cada una en el santuario. Así es que Jesús, dice Hebreos 4:5, es un gran sumo sacerdote, escogido entre los hombres, tentado en todo pero sin pecado, que traspasó los cielos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Así es que con su izquierda le da la mano a Dios y con su derecha nos la da a nosotros. Es el único sumo pontífice que puede existir en este mundo. Ningún otro. Solo el que sea Dios a la vez y hombre a la vez, perfectamente hombre y perfectamente Dios, puede ser el que haga de mediador. Por eso es muy importante, mis hermanos, esto. ¿Sabéis? Si Jesús es la escalera mística de Jacob que une el cielo con la tierra y es nuestro sumo sacerdote a través del cual suben y bajan los ángeles,
y hemos dicho que la escalera es Jesús, y hemos dicho que Jesús, la otra gran figura de Jesús en el santuario, ¿cuál es? El sumo sacerdote. Pues si la escalera es Jesús, vamos a sobreponer en la escalera el sumo sacerdote, ¿sí? Lo vamos a poner aquí, el sumo sacerdote, y fijaros, curiosamente, sus pies estarían aquí y su cabeza estaría aquí. ¿Qué dijo Jesús que él era? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que, si tenemos en cuenta todo esto, vamos a analizar si realmente Cristo, el sumo sacerdote revestido de esas telas, es lo mismo que el santuario y cubre todo ese espacio. Vamos a ver. Fijaros lo que dice Éxodo sobre qué telas recubrían el tabernáculo. Éxodo 26:1 dice, Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Todo esto de las 10 cortinas, todo absolutamente, las anillas que las enganchaban, todo tiene un mensaje fascinante, que no podemos entrar en él. Pero fijaros, me interesan los colores. Todas las 10 cortinas que cubrían todo el tabernáculo están hechas de 3 colores. Azul, púrpura y carmesí. Pero ahora fijaros, Éxodo 26:31, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Otra vez los 3 colores y el mismo material, lino. Pero también Éxodo 26:36 dice, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Siempre los 3 colores, en todo el tabernáculo. Pero ahora viene lo más fascinante. Mirad el sumo sacerdote. Éxodo 28:4-5. Hagan pues las vestiduras sagradas de Aarón de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Mis hermanos, si un edificio está revestido de mis ropas, ¿qué es ese edificio? ¿A quién representa ese edificio? Me representa a mí. Representa a Cristo todo el edificio. Todo el tabernáculo está revestido de las mismas vestiduras del sumo sacerdote. Los mismos colores. Y ahora lo interesante es saber qué me están diciendo esos colores. Porque, ¿qué significa el púrpura? A ver, ¿qué sería el púrpura? Este púrpura que aparece por todos los sitios. El púrpura. ¿Qué es el púrpura? ¿En qué lugar de la Biblia puedo yo descubrir qué es el púrpura? Hay un texto clarísimo. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, al final de uno de los Evangelios, cuando van a crucificar a Jesús, los soldados romanos le ponen un manto ¿de qué color? Púrpura. ¿Y qué empiezan a decir los soldados romanos una vez Cristo está con el manto púrpura por encima? Rey de los judíos. Así es que ellos asocian el púrpura a la realeza. Luego, ¿qué mensaje me está transmitiendo el color púrpura en las vestiduras del sumo sacerdote? Es sencillo, mis hermanos. Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo de nuestro mundo, sino de todo el universo. Pero entonces, ¿por qué el otro color es el carmesí? ¿Qué es el carmesí? Es sangre. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué mensaje me está transmitiendo? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo dejó todo su poder, todo lo que tenía, se despojó a sí mismo y vino, como el Cordero de Dios, a morir y verter su sangre para darnos vida. Así es que lo que me está diciendo el color sangre es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias a que entregó su vida en la cruz. Y ahora viene el más complicado. ¿Qué es el color azul? La palabra de Dios. Los evangélicos dicen que el azul representa el cielo y que quiere decir que Cristo descendió del cielo. Pero mis hermanos, eso justamente, hacer ese tipo de deducción, eso es alegoría. Bueno, el azul, oye, me recuerda al cielo, pues es que Cristo vino del cielo. Falso. Tengo que buscar un texto que me diga exactamente qué es el color azul. Y sabéis, hay un texto justo ahí también al principio de la Biblia. Mirad lo que le dijo en Números 15, 38 al 39, Dios a Moisés. Le dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Todavía hoy los judíos llevan las famosas filacterias, que son llenos de flecos y llevan
los talits que se cubren y tienen azul, y en los flecos tienen blanco y azul, los dos colores, y oran con eso. Ellos perdieron la simbología de lo que significaba eso, pero sí guardan que eso representa que son fieles a los mandamientos de Dios y buscan hacer la voluntad de Dios. Así es que el cordón azul, él dice, llevaréis esos flecos para que cuando los veáis, os acordéis ¿de qué? De todos los mandamientos de Dios. Así es que cuando vayas a entrar en una discoteca, mirarás tus vestiduras y dirás, yo no creo que Dios entrara aquí, así es que mejor no entro. Cuando voy a golpear a mi hermano, miraría los flecos de mis vestiduras y diría, Dios me dice que no mate a nadie, que no odie a nadie, que no envidie a nadie, que no... Todo ese mensaje está en los mandamientos de Dios. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué Dios puso el color azul como una técnica mnemotécnica que recordaba al pueblo los mandamientos de Dios? A ver, ¿por qué no puso el verde o el morado o yo qué sé, otro color? ¿Por qué puso el azul? La Biblia también me explica esto. Así es que fijaros, yo le hago preguntas a la Biblia y voy buscando en toda la Biblia y al final encuentro la respuesta porque la Biblia tiene textos enteros que me explican esto. Y es muy interesante, porque fijaros que si los mandamientos de Dios son de color azul es porque Dios quiere que el pueblo recuerde algo. Recuerde algo, mis hermanos. ¿Qué tiene que recordar el pueblo? ¿Sabéis? Ezequiel 1:26 dice que vio el trono de Dios. Vio el trono de Dios. ¿Y sabéis de qué color dice que era el trono de Dios enterito? Dice que era de zafiro. Pero es que el zafiro es esta piedra que hay aquí. Y es de color azul intenso. Pero hay otro texto que lo vivieron los israelitas, que está en Éxodo 24:10, y dice que cuando Moisés y los ancianos de Israel subieron al monte Sinaí, invitados por Dios, dice que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante, para que no haya dudas, al cielo cuando está sereno. Así es que para que no tengamos dudas de que la piedra a la que se está refiriendo en las traducciones y todo es azul intenso y es un zafiro azul intenso, te dice semejante al cielo cuando está sereno. Así es que fijaros, entre Moisés, que es el primer profeta, y Ezequiel, que es uno de los profetas últimos del pueblo de Israel, los dos ven lo mismo, solo que uno se fija sobre todo en el embaldosado de zafiro. Moisés y Ezequiel se fija en el trono de Dios y resulta que los materiales del embaldosado del trono del cielo es de color azul intenso porque es zafiro. Y el trono de Dios, dice Ezequiel más adelante, también el trono de Dios era de zafiro. Así es que ¿de qué color es el trono de Dios y el suelo del cielo? De color azul intenso. Con lo cual Dios está diciéndole al pueblo, oye, mi carácter, mi trono, mi autoridad, todo está basado en los mandamientos perfectos que yo he creado. Por lo tanto, por favor, tú has visto el embaldosado del suelo, donde está asentado mi trono. Y el trono, mis hermanos, era desde donde juzgaban los reyes y dirigían los países los reyes. Así es que Dios sentado en su trono es un Dios juzgando y dirigiendo y está diciendo, ¿cómo voy a dirigir? Voy a dirigir con el color azul. ¿Y qué es el color azul? Los mandamientos de Dios. Pero hay algo más interesante. ¿Por qué Moisés solo señala el embaldosado del suelo y Ezequiel, que está viviendo allí en el año, más allá del año 600 a.C., señala el trono de Dios y no el embaldosado de zafiro? ¿Qué importancia es que Moisés señalara el embaldosado de zafiro? ¿Sabéis? Poco después de esto, el pueblo de Israel construyó ¿qué? Un becerro de oro. Y Moisés al cabo de 40 días bajó y tenía 2 tablas en sus manos. ¿Sabéis? Esas tablas no las subió Moisés al monte. La pregunta es ¿de dónde se las dio Dios? ¿Será que cogió las baldosas del suelo del cielo para escribirle y lo que el pueblo vio que Moisés llevaba allí en sus manos eran las tablas de la ley de Dios completamente azules? Por eso a partir de ese momento Dios les dice, oye, para que os acordéis de todos mis mandamientos, por favor, el azul. Lo visteis todos, los dirigentes de Israel lo vieron, estuvieron conmigo y Moisés bajó una representación del suelo del cielo. Hay teólogos que creen que esto fue así. Y yo también casi lo creo. Es verdad que no podemos demostrarlo y Elena White no dice nada, pero es muy posible que sea así.
Así es que Dios establece el color azul como una técnica mnemotécnica para recordar los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Apocalipsis 14 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a ver una prueba más de cómo el plano nos ayuda a no cometer errores en nuestra búsqueda del tesoro, como representa el Apocalipsis. ¿Cómo representa el Apocalipsis, mis hermanos, a la iglesia falsa? ¿Cómo la representa? Aquí tenéis, es una mujer vestida de una bestia leopardina, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y fijaros de qué está vestido el sumo sacerdote: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si el apóstol Pablo dice que nosotros formamos parte de Cristo o entramos en Cristo, ¿qué colores deberían revestir al verdadero pueblo de Dios o a la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué colores? Si somos cristianos y seguimos a Cristo, ¿qué colores deberían revestirnos? Si estamos dentro del lugar santo, ¿qué colores revisten las puertas de entrada, de salida, por encima, por abajo? ¿Qué colores nos están revistiendo? El azul, el púrpura y el carmesí. ¿Sí? Mirad esta mujer. ¿De qué está vestida? La mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué me está diciendo Dios con eso? ¿Qué color le falta, mis hermanos, a esa mujer? El azul. Con lo cual me está diciendo que es una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios. Ya está. Eso es lo que me está diciendo. Le gusta la realeza, muchísimo, el poder, se pone en el lugar de Cristo como reina, así lo dice Apocalipsis, y dice, y no veré llanto, y también le gusta la sangre, pero le gusta verter sangre. Por eso dice que la copa está llena de la sangre de los mártires. Así es que fijaros, esos dos colores tienen un significado muy diferente en esta mujer, pero hay uno claro, le falta el azul. Luego es una mujer que no guarda los mandamientos de Dios. Pero esto solo lo puedo interpretar cuando entiendo el santuario, cuando entiendo los colores del sumo sacerdote y qué representaba cada cosa. Entonces puedo entender Apocalipsis, si no, me quedo a la mitad. No sé por qué estará vestida de púrpura y escarlata. No, es que los cardenales y todo están vestidos de púrpura y escarlata. ¿Vale? Esa es la interpretación literalista. Pero a Dios le interesa sobre todo una interpretación espiritual, de toda la Biblia, espiritual. Así es que, ¿por qué a esa mujer le estoy poniendo esos colores y qué color le falta? Mira, fíjate, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que es la forma de entender la palabra de Dios. Vamos a ir rápido, mis hermanos, estos temas son densos porque son muy profundos, aunque estoy haciendo un resumen y voy lo más rápido posible. Mis hermanos, simplemente me gustaría que viéramos el último mueble, el último. Y con eso terminaremos esta noche. ¿Qué mueble había dentro del lugar santísimo? El arca de la alianza. ¿Y ese arca de la alianza cómo era? ¿Cómo era? Era una caja, ¿sí?, de madera, revestida de oro. Pero la tapa de esa caja, ¿qué era? Era una plancha de oro puro, sin madera ninguna. ¿Sabéis? Cuando analizamos la simbología bíblica, todo lo que son los árboles y la madera representa a la humanidad, seres humanos. Y el oro puro, sin madera ninguna, ¿qué podría representar? La divinidad. Es decir, lo que me está diciendo, y ahora lo veréis, que la naturaleza de Cristo era humana, pero revestida de perfección, ¿y qué más? Y además tenía la naturaleza divina en el que no había nada de humano. ¿Sí? Así es que aquí tenemos, a partir de 1844, Cristo entra aquí. Si nosotros miramos el sumo sacerdote y lo ponemos encima, ¿qué hemos dicho que coincidía? ¿Qué coincide con el arca de la alianza? La cabeza. ¿Sabéis? Es muy interesante porque en todas las vestiduras del sumo sacerdote en todo el santuario solo había una plancha de oro macizo, que es el propiciatorio del arca de la alianza. Y en todas las vestiduras del sumo sacerdote solo había otra plancha de oro macizo, que estaba en la frente del sumo sacerdote y ¿qué ponía? Santidad a Jehová. Así es que aquí está la plancha de oro, en hebreo ponía santidad a Jehová.
¿Y qué significa esto? En la práctica. Mirad lo que dice Elena de White, en qué consiste la santidad. Es muy interesante. Esta definición habría que sabérsela de memoria. La santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Ya está. Yo estoy permanentemente de acuerdo con Dios en mi vida, soy santo. No estoy permanentemente de acuerdo con Dios en todos los detalles, en todo absolutamente mi vida, no soy santo. Decidme una cosa, ¿cuál es el único ser humano en este mundo que ha estado siempre, permanentemente de acuerdo con Dios? Cristo, solo Cristo. Ningún otro ser humano se puede decir eso de él. Así es que, ¿qué se me está mostrando? ¿Cómo se relaciona la santidad con la ley de Dios, el maná y la vara florida? Porque sabéis, mis hermanos, si el tabernáculo es lo mismo que el sumo sacerdote, y aquí tengo una plancha de oro maciza y encima del arca de la alianza tengo otra plancha de oro maciza y vemos que coinciden cuando pongo uno encima de otro, lo que me está diciendo, mis hermanos, es que lo que encerraba esa caja de oro, ese arca de la alianza, esto es la etiqueta de lo que hay dentro de la caja. Y debajo de esto, ¿qué hay aquí dentro? Está la mente de Cristo. Si Cristo estuvo permanentemente de acuerdo con Dios y fue santo como nadie absolutamente, perfecto como nadie absolutamente, nunca jamás en nuestro mundo ha sido, ¿qué se me está diciendo? ¿Qué había dentro del arca de la alianza? ¿Qué había? ¿Os acordáis? Las tablas de la ley, un cuenco con el maná, muy bien, y la vara florida de Aarón. 3 elementos, ¿sí? 3 elementos. Mirad, dice que esa lámina de oro estaba atada a la mente del sumo sacerdote con un cordón azul. ¿Qué es el azul? Los mandamientos de Dios. Así es que me está diciendo que si yo quiero ser santo como Dios es santo, tendré que cumplir en mis pensamientos, en mi vida, todos los mandamientos de Dios. Pero cuidado, es que toda la Biblia son todos los mandamientos de Dios, porque es el desarrollo de todos los mandamientos de Dios. Y Cristo dijo que todos los mandamientos se resumen en esto: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se encontró con el joven rico. Y el joven rico, ¿qué le pasaba al joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, ¿qué le dice? Mira, le empieza a recitar los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y aquel chico que dice, esto lo he hecho desde que era un niño, ya he cumplido yo esto, Señor. Así es que cuéntame más cosas porque esto ya me lo sé. ¿Y qué dice Jesús? Una cosa te falta. Coge todo lo que tienes, se lo entregas a los pobres, vienes y me sigues. ¿Qué estaba diciéndole? ¿Sabes? Eres un farsante. Porque realmente lo único que has hecho ha sido guardar una teoría. Pero realmente no lo cumples. Porque hay algo que amas más que a tu prójimo, que son tus riquezas, y mucho más que a Dios. No eres capaz de dejar tus riquezas porque las amas más que a Dios y al prójimo, porque no quieres que el prójimo comparta lo mismo que tienes tú, así es que no lo amas como a ti mismo. Y aquel joven se fue triste porque entendió perfectamente que su religión era una teoría. ¿Sabéis, mis hermanos? Nosotros en nuestra iglesia muchas veces vivimos en la teoría. Guardamos los mandamientos de Dios, estamos aquí los sábados, entregamos el diezmo, hacemos, venga, la lista de requisitos. Pero luego no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hay gente que nos saludamos, que no hablamos, que no le dirigimos la palabra. ¿Qué haremos en el cielo cuando nos encontremos con esas personas? El problema es que no podremos entrar al cielo. Por eso aquel joven se fue triste, porque se dio cuenta que su religión era una teoría, pero no una vivencia. Y Cristo necesita una vivencia. Y la vivencia, él dice, mirad, todos los mandamientos y toda la Biblia, dice el apóstol Pablo, se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Así es que, ¿por qué Cristo fue santo como Dios es santo? Porque guardó perfectamente los 10 mandamientos, amó a su prójimo más que a sí mismo y a Dios por encima de todas las cosas. Y por eso dio su vida y murió. ¿Y el maná? ¿Qué es el maná? Fijaros que lo he puesto de color azul, los mandamientos. El maná
de color púrpura y la vara florida de Aarón de color rojo. ¿Qué dijo Jesús que Él era? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mirad, yo soy el camino. Para saber si yo estoy en el camino recto o estoy torcido o está mi vida bien o mal, ¿qué tengo que mirar? La ley, los 10 mandamientos. Esto me va a señalar el pecado y me llevará a Cristo. Cuando vea que no puedo guardar los mandamientos de Dios, entonces buscaré desesperadamente a Cristo para que Él transforme mi vida. Y la verdad, de las 3 cosas que había dentro del arca, ¿cuál sería la verdad? ¿Dónde encontramos hoy la verdad? ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. Y sabéis que la Biblia, en toda la Biblia, se representa ¿por qué? Por el pan, el pan. Así es que el maná era el pan que descendió del cielo y Cristo dice, yo soy el maná que descendió del cielo, le dice a los judíos. Por lo tanto, mis hermanos, la verdad que dijo Cristo también era la palabra, el verbo. El maná representaba esa palabra perfecta de Dios que transforma nuestras vidas y nos lleva a la santidad. ¿Y qué era la vara florida de Aarón? Porque era una vara de almendro. ¿Sabéis lo que señala el almendro? Los antiguos lo llamaban el vigilante al almendro. ¿Sabéis por qué lo llamaban el vigilante? En hebreo realmente no se dice almendro, se dice, mira, le dice Dios a Isaías, ¿qué ves? Dice, veo una vara de vigilante. Y le dice Dios, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Pero nuestras versiones traducen, ¿qué ves? Dice, veo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. La traducción nos está quitando la conexión que hay entre lo que Isaías está diciendo, que está viendo, vigilante. Estoy viendo una vara de vigilante, es decir, un almendro en flor. Y Dios le dice, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué se llamaba al almendro el vigilante? Porque es el primero que florece. Y sabéis, el invierno y la oscuridad en toda la simbología bíblica es símbolo del pecado y el tiempo que estamos viviendo de sufrimiento en este mundo. Pero la primavera y el verano, ¿de qué símbolo? De la segunda venida de Cristo. Así es que el almendro, su función principal es anunciar que Cristo viene. Y en medio de los fríos del invierno, todavía cuando hay oscuridad y ya el almendro florece, porque Él sabe que queda muy poco para que Cristo venga. Así es que anuncia que Cristo viene. Por lo tanto, el almendro representa la misión, es el báculo de pastor de Cristo, representa la misión de Cristo, el liderazgo de Cristo, esa vara que abrió el mar, que hizo esa vara, mis hermanos, es esta vara. Así es que el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo estaba esa vara cuando Aarón la entrega? ¿Cómo estaba? Seca y muerta. ¿Y en una noche qué pasó con ella? Floreció. Está señalando lo que iba a pasar con la resurrección de Cristo. Cristo estaba seco y muerto, pero en una noche, mis hermanos, resucita y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, asciende al cielo a presentar su sacrificio y Dios lo sienta a su diestra y le dice, a partir de ahora tú eres la vara de mi poder. Y esa vara que llevaba Moisés permanentemente, que abrió el mar rojo, era Cristo. Y a veces no nos paramos a pensar, pero cuando Moisés coge esa vara y la tira y se convierte en serpiente, ¿esa vara quién era? Era Cristo. Moisés tenía un problema, él consideraba que había cometido un grave pecado. Había matado a un egipcio hace 40 años, pero él no se sentía perdonado de ese pecado. Así es que él está diciendo, Señor, pero ¿cómo me pides que yo vaya a liberar al pueblo si yo he cometido un gravísimo pecado? Yo estoy desestimado del liderazgo. Tengo 80 años, ya ni me acuerdo de hablar, no sé dirigir, no soy el dirigente que era. Y siento que soy pecador. Y que ese pecado lo sigo teniendo aquí. Y entonces Dios, ¿qué le dice? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Estás aferrado a una vara. Tira esa vara. Mis hermanos, todo lo que está vertical para el mundo hebreo es que está vivo. Cuando dice la palabra de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios está de pie para siempre. Es decir, está viva y actúa para siempre. Esa vara vertical es Cristo vivo. Pero
le dice, tira, y cuando la tira, la vara, cae a la horizontal. En el momento que cae a la horizontal, ¿se convierte en qué? En una serpiente. La vara horizontal es una vara muerta. ¿Qué pusieron sobre Cristo cuando murió en la cruz? ¿Qué pusieron? El pecado de toda la humanidad. Así es que realmente la imagen del pecado en toda la humanidad es la serpiente, que es Satanás. Pero cuando la coge por la cola, Cristo resucita y vuelve a ser la vara del poder que luego abrió el mar y sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a Canaán. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo con nosotros? Sacándonos del mundo y guiándonos y llevándonos hacia la Canaán celestial. Pero como Moisés todavía no se acaba de creer lo que ha pasado, entonces Dios le dice, pero a ver, Moisés, ¿qué piensas que tienes aquí dentro? ¿Qué tienes aquí dentro? A ver, mete la mano. ¿Cómo la saca? Leprosa, y la lepra es el símbolo del pecado por excelencia. Esto es lo que Moisés creía que tenía aquí dentro, pero Dios le dice, pero Cristo ha muerto por ti, Cristo ha muerto, así es que ese pecado está perdonado, Él ha muerto, Él ha cargado con el pecado. A ver, vuelve a meter la mano, ya ha muerto Cristo, ha resucitado, vuelve a meter la mano. ¿Qué ha pasado con tu pecado, Moisés? Ha sido limpiado completamente. Este es el gran mensaje espiritual de ese diálogo de Moisés con Dios. Y si vemos esto simplemente un truco de magia, pues es una pena, mis hermanos, porque nos estamos perdiendo todo. Termino. Me lleva a la santidad. Aquí dice que lo que había aquí dentro llevaba a la santidad a Jehová. La ley. Mirad lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Me lleva a la santidad de la ley? Sí. El maná. La palabra se hizo carne, dice Juan 1:14. ¿Y qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y finalmente, ¿qué dice de la vara? En el Salmo 110, 2:3 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando. ¿Veis cómo la vara es el mando? La hermosura de tu mando en la hermosura de la santidad. Así es que esa vara florida de Aarón representaba ¿qué? La perfecta santidad de Jesús en su liderazgo de su pueblo y de la Iglesia. Por lo tanto, todos los elementos que había dentro del arca me llevan a la santidad. Por eso la etiqueta que llevaba el sumo sacerdote en su mente, dice es que Cristo tenía en su mente muy clara la ley de Dios, la palabra de Dios, y cuál era su misión. Y su misión era liderar a su Iglesia y salvar al mundo del pecado, para que todos finalmente alcanzáramos salvación. Así es que, mis hermanos, por eso, esta caja no representa otra cosa, nada más que lo que había en la mente del sumo sacerdote para poder realizar su misión perfectamente desde que viene a este mundo y muere en la cruz hasta que regrese por segunda vez, haga el juicio definitivo de los 1000 años, y cuando todo el universo haya reconocido que Cristo fue perfecto, santo y bueno, y que todos ellos merecen estar donde están, entonces se acabará el plan de salvación, unos para muerte eterna y otros para vida eterna. Los que hayan aceptado tener la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, que cuando aceptamos a Cristo tenemos que tener la mente de Cristo, entonces tendremos muy claro que la ley es ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tendremos muy claro que la palabra de Dios y solo lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Y no habrá otro medio de verdad nada más que lo que me dice la palabra de Dios. Y tendré muy claro que el único sumo sacerdote perfecto y que está en el cielo intercediendo por mí es Cristo, que es la vara florida de Aarón. Lo escogió entre muchos sacerdotes, ese. Yo quiero ese, dijo Dios. Así es que, mis hermanos, esta es la gran verdad espiritual del Arca de la Alianza, en el que me señala qué es lo que Cristo tenía en su mente. Mañana veremos por qué los pies de Jesús coinciden con el altar de bronce. ¿Y qué mensaje hay? Porque Daniel y Apocalipsis me hablan de los pies y las piernas de Cristo y me dice algo muy curioso. Así es que ya me está diciendo cosas. Muy bien, mis hermanos, que el Señor os bendiga. Gracias por vuestra paciencia. Es tarde, los temas son densos, pero espero que vayamos avanzando y que esto nos ayude y nos sirva para seguir creciendo en la verdad. Una verdad que debemos apuntalar por todos los medios
especialmente en Cristo.